Bien, vamos a lo que nos convoca. Les invito a buscar el libro de Gálatas y continuamos en el capítulo 3. Leeremos desde el verso 15 hasta terminar el capítulo 3, que es lo que continúa de las predicaciones anteriores hacia acá adelante. Comparto esta lectura en el nombre del Señor. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que el Señor bendiga esta lectura. Conversaba con mi esposa, una segunda conversación, y ella me decía lo complejo que se hace estar aquí predicando ciertas series de mensajes, y a veces vienen hermanos que como no se han conectado con nuestras series, no saben de qué se habló o no entendieron nada. Y de vez en cuando, y la verdad es que mientras conversábamos me recordaba la idea de un profesor que nos enseñaba lo que es la predicación detrás del altar. Y este profesor nos decía que el esfuerzo más grande que un predicador puede hacer es hacer fácil lo difícil y, sobre todo, disminuir 16 a 20, incluso algunos hasta 40 horas de estudio, comprimirlas para poder enseñarla en 40 minutos como máximo. Eso yo jamás lo voy a lograr. No, yo se lo advierto, es muy difícil para mí llegar a los 40, pero sí voy a tratar de ser lo más simple posible con el texto que he leído en esta tarde. No es un texto fácil, sobre todo aquellos que no tenemos una relación con lo que es las Escrituras. Hay términos que nos van a parecer complicados y algunos, si lo escuchan por primera vez, son difíciles, como ¿a qué se refiere cuando habla de ley? ¿A qué se refiere la palabra ayo? ¿Qué es un ayo? ¿A qué se refiere la promesa a Abraham? ¿Qué es ese pacto que Dios hizo con Abraham?
¿Y por qué parece que el escritor está mostrando una diferencia importante entre lo que es la promesa de Abraham y la ley que vino 430 años después? Entonces, todo este tipo de cosas que podrían complicar y que aunque yo podría fácilmente predicar y que el que entendió, comprendió, la idea es de una buena predicación, es nunca olvidarnos que no estamos predicando a un instituto, tampoco estamos predicando detrás de un altar a jirafas para poner el mensaje muy arriba, sino que estamos predicando a la iglesia de Cristo, en la cual es comparado con ovejas. Entonces, yo necesito su atención para poder concentrarme y tratar de hacer fácil lo difícil, y también usted necesita poner atención porque la mayor finalidad de un mensaje es que podamos ser todos edificados en la gracia del Señor. Amén. Bueno, lo que hemos venido hablando es este conflicto que se dio en algunas iglesias que el apóstol Pablo comenzó a fundar en una región llamada Galacia. No se sabe con exactitud cuántas fueron las iglesias de esta región las que fueron afectadas producto de unas pésimas enseñanzas de algunos falsos hermanos que entraron y comenzaron a introducir herejías destructoras, enseñanzas erróneas. Pablo a estas iglesias les envía esta carta con tal de proteger la doctrina y también proteger la fe de estos cristianos. Esta carta, si bien es cierto, viene con algunas advertencias extremadamente fuertes, al extremo de llamar malditos a algunas personas que enseñan un evangelio distinto. Esa palabra maldito aparece como anatema, eso quiere decir maldito de Dios. Pablo llega a decir que si un ángel del cielo o aún nosotros les predica otro evangelio del que ya habían recibido, sea un maldito de Dios. Debido a que el evangelio que esta iglesia recibió era un evangelio centrado en la persona de Cristo, quien es la cumbre de toda la revelación divina. Toda la revelación divina apunta a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Y la iglesia es este nuevo pueblo que se beneficia tanto de la persona como de la obra de Cristo. Debido a esta situación, Pablo se descubrió que estos falsos hermanos, la técnica que usaron fue invalidar a la persona y también invalidar el mensaje. Y esa siempre es la técnica, tratar de anular a la persona o anular el mensaje. En este caso, las dos. Y debido a eso, Pablo comienza a mostrar evidencias de su ministerio, comienza a dar evidencias claras de que su ministerio no es una cuestión intelectual, sino que su ministerio es algo que recibió de parte del Señor por medio de una revelación y que su mensaje es el mensaje que recibió del Señor. Por otro lado, Pablo trata de que sus lectores comprendan que su mensaje no está aislado de la historia de Israel, porque si bien es cierto, la iglesia está compuesta no solo por judíos, sino también por gente que no es judía. La iglesia es la que continúa esta obra de misericordia que Dios comenzó con el pueblo de Israel. Tanto es así que incluso en lo que vamos a ver el día de hoy, espero alcanzar a hacerlo al final, tanto es así que nos dice el escritor acá, y Pablo nos dice de que los gentiles también reciben las bendiciones que se le dio a Abraham por medio de la misma fe que Abraham tuvo para ser heredero de esas promesas. De modo tal de que ahora en esta nueva misericordia ya no depende de a dónde nacemos, ni depende de nuestra descendencia, no depende si somos judíos o no somos judíos, porque ellos no tienen un privilegio mayor que el que la iglesia tiene, sino que depende
única y exclusivamente de estar dentro de aquel a quien se le dieron las promesas. Y esto es Cristo. Porque aunque nos cueste entender este milagro místico, sí, lo que el cristianismo consiste en que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, de modo tal que todos los que creen han sido insertados dentro de la persona de Cristo, y eso ya nos hace herederos de todas las promesas que han sido consumadas en la persona de Cristo. Por eso que encontramos muchas veces pasajes como esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa preposición en significa adentro. Y el Espíritu Santo nos mete dentro de la persona de Cristo de una manera espiritual para que nosotros seamos cristianos, seamos de Cristo. Bueno, debido a eso, mis hermanos, todo lo que nos señala el apóstol Pablo en su carta tiene relación con defender esto, defender su ministerio y defender su mensaje. Debido a eso, Pablo, al tratar de mencionarles que la obra que se ha hecho en este grupo de personas que no son judías no está separado, y que el Dios que recibió a Abraham o predestinó a Abraham, llamó a Abraham y lo justificó mediante la fe, esa misma justicia que Abraham recibió, también la van a recibir aquellos que viven por medio de la fe. Que Dios no tiene plan B, y por favor esto lo digo con mucha responsabilidad. Dios no tiene plan B, es un solo plan. De hecho es más, esa idea de que como Israel rechazó a Dios, Dios tuvo que buscar otra alternativa para así realizar la edificación de otro pueblo, y ese pueblo totalmente diferente a Israel, eso no es concebible en las Escrituras. No hay plan B, hay un solo plan. Y ese plan es el que se lleva a cabo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que de la misma manera como se justificó a un hombre llamado Abraham por medio de la fe, de la misma manera Dios va a justificar a todo creyente que es parte de la iglesia verdadera de Cristo. Es por la fe. Y Pablo mostró en los primeros versículos del capítulo 3 que Abraham no se ganó el favor de Dios. Y que si Abraham, siendo el tronco, siendo la raíz de ese pueblo que Dios había escogido para bendecir a través de ese pueblo todas las naciones de la tierra, o en este caso a través de Abraham y su descendencia, si Dios lo justificó por medio de la fe, Dios va a justificar por medio de la fe a todos los que crean en Él. Y es por fe. Y Abraham no se ganó ese favor, simplemente Abraham fue un beneficiario de la justicia de Dios. Pablo está mostrando cómo esto sucedió, y es tan exquisito el lenguaje y el género literario de esta carta, porque comienza a usar algunas técnicas al momento de escribir que son técnicas tan maravillosas de cómo se escribía en la antigüedad, y perdónenme, primera palabra técnica que voy a usar, en una especie de diatriba. Una diatriba es alguien que quiere comunicar algo y se adelanta a lo que otro podría en realidad objetar. Y Pablo se adelanta a lo que otro podría decir referente al argumento que está dando, y Pablo aprovecha de responder antes que la pregunta se haga. Eso es una diatriba, era como una forma de mostrar un rival imaginario, pensando lo que él podría objetar,
y a la vez respondiendo antes que la pregunta se realice. Pablo hace eso en esta carta y les dice, bueno, pensando que alguien podría objetar su argumento, decir, bueno, alguien podría pensar, sí, Pablo está bien, creemos que, ok, aceptamos tu argumento, que Abraham fue justificado por medio de la fe. Pero resulta que hay un nuevo pacto. Porque después Dios llamó a otro hombre, y no solo a Abraham, llamó a un segundo líder, y este segundo líder se llama Moisés. Y a Moisés le dio leyes, y es más, a través de lo que muestran los registros bíblicos, es que estas leyes que le dio a Moisés demandaban obediencia del pueblo, y si el pueblo obedecía, Dios respondía en favor a esa obediencia, y si el pueblo desobedecía, Dios respondía en contra de este pueblo. Y Pablo, tratando de adelantarse al argumento que podrían levantar sus opositores, Pablo les dice lo siguiente de lo que hemos leído: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo le está diciendo, aunque la ley puede haber venido 430 años después, la ley no va a invalidar el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál fue ese pacto? Que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. El pacto, una vez ratificado, incluso aunque sea un pacto de hombres, nadie le añade ni lo invalida. Y Pablo dice esto y saca un argumento extremadamente sólido. Dice, ahora bien, como queriendo decir, sí es verdad. Es a Abraham a quien fueron hechas las promesas, y a su simiente. Punto seguido. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Y este es el argumento de Pablo. Pablo dice, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, la promesa no fue hecha para todos sus descendientes, porque la promesa no fue hecha en plural, sino que la promesa fue hecha en singular, refiriéndose exclusivamente a un descendiente. Alguien podría objetar esto y decir, es muy rebuscada la idea, porque tanto en el griego como en el hebreo, cuando se usan los verbos se entiende según la aplicación, se entiende según el contexto o la función del verbo. Pero no es la primera vez que esto se usa de esta manera. De hecho, en el Génesis, cuando el hombre cae en pecado y viene Dios y entrega el juicio sobre el hombre, pero también entrega una promesa, le dice a la mujer, en tu simiente serán benditas, tu simiente golpeará en la cabeza al adversario, que en este caso es la serpiente, y el adversario le herirá el calcañar. Y aunque todos podríamos decir que el próximo hijo que Eva podría tener sería a quien Dios se estaba refiriendo, todos nosotros hoy día, por misericordia de Dios, sabemos que no se refería a Caín ni a Abel, que fueron los hijos de Eva, sino que se refería más adelante, se refería a Cristo. Por lo tanto, esta idea no es la primera vez que se usa. Pablo la usa acá para decir que la promesa que Dios le dio a Abraham se la dio a un descendiente específico. Y en este caso, ese descendiente, dice Pablo, es Cristo.
Y Pablo sigue diciendo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Pablo está diciendo, hey, eso que ocurrió con Abraham, nada lo va a invalidar, porque ese pacto ha sido un pacto cual nunca se ha hecho entre los hombres. Y cuando usted mira el pasaje al cual alude Pablo, que es Génesis capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que ese pacto fue un compromiso, fue un pacto unilateral, fue un compromiso directo de Dios. Dios hizo el pacto y Dios se comprometió él mismo a cumplir el pacto e incluso asume las consecuencias del pacto. Antiguamente en el Medio Oriente lo que se hacía cuando dos hombres pactaban, traían un animal o varios animales, dependiendo del tipo de pacto, lo cortaban en las mitades, los ponían uno a ambos lados y los que pactaban, los que hacían este contrato, pasaban por medio de los animales de no cumplir el contrato. Se entendía que así como los animales habían sido cortados por la mitad y habían sido eliminados, habían sido muertos, así es lo que ocurriría a la parte que no cumplía con los compromisos. Pero cuando esto ocurrió con Abraham, en el capítulo 15, Dios comienza a hacerle promesas a Abraham, trae las mitades, incluso pusieron unos palominos, unas aves, las cuales no se partieron, pero los animales sí se partieron. Y Dios comienza a darle promesas a Abraham. La primera es, yo soy tu escudo. Yo soy tu guardador, en palabras simples. Yo te voy a guardar, Abraham. La segunda, te voy a bendecir. Si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y en un momento Abraham cae en un sueño profundo y él ve como una antorcha encendida. Permítame leerle el pasaje. Dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte la herencia de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y él le dijo, trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendió las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogido por el sueño, a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol
y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la de los cananeos, los de cadmoneseos, los eteos, los fereceos, los rafaitas y los amorreos, los canoneos, los gergeseos y los jebuseos. Cuando Abraham ve que el que pasa es solo Dios en esa columna y en esa antorcha, Abraham entiende que la única parte que se compromete a cumplir este pacto es Dios. Y esa es la razón por la cual Pablo con toda seguridad puede decir que si los pactos humanos nadie los añade ni los invalida, cuánto más si el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto unilateral, hecho de una sola parte, donde los compromisos los asume una sola parte, y en este caso es Dios. Entonces, eso es lo que dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y aunque la ley vino después, la ley no vino a hacer un segundo pacto para anular el primero y establecer nuevos criterios, sino que la ley tuvo su función, la cual veremos en este momento. Pero la promesa sigue vigente, y eso es lo que dice Pablo. La promesa de Dios sigue en pie. La promesa de bendecir a todas las naciones en el heredero de Abraham es la promesa que ha bendecido la iglesia. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en esta primera parte lo que Pablo está tratando de decir, la promesa es superior a la ley. Hago un alcance. Si usted no sabe qué es la ley, deme estos 2 minutos para explicárselo. La ley son todas aquellas ordenanzas que Dios dio para poder manifestar su carácter, su santidad, su justicia y el estándar que el hombre debe asumir para querer ganarse el favor de Dios. Y aunque la intención de Dios nunca fue que el hombre se ganara el favor, sí Dios dijo que todo aquel que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley nos muestra quién es Dios y frente a quién estamos parados. La ley muestra la altura de su santidad, la altura de su justicia. La ley muestra lo horrible que es su ira y el estándar moral de Dios. Lo muestra la ley. Y aunque sí es verdad, algunas personas bajo una pésima interpretación han llegado a pensar que pueden cumplir la ley, lo cierto es que la Biblia nos enseña con mucha amplitud que no hay nadie que haya nacido de este lado de la eternidad. A excepción de Cristo, no hay nada ni nadie que haya podido, ni que tampoco puede, ni podrá cumplir con estos estándares. Si nosotros tuviéramos la locura de querer ganarnos el favor de Dios, nos vamos a encontrar con un muro que jamás podremos saltar. Y que es más,
todo, absolutamente todo lo que pudiéramos hacer y todo el esfuerzo que pudiéramos poner a disposición para poder cumplir la ley serán esfuerzos inútiles. Mire, en el Nuevo Testamento se dice esto, que el resumen de toda esa ley es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Solo ese resumen nos hace entender lo imposible que es cumplir la ley. Cuando entendemos esa palabra todo, significa que no debe haber espacio para nada más. Sin embargo, hay una cantidad de cosas a las cuales nosotros amamos más que a Dios. Y comúnmente, debido a que el pecado original nos muestra mucho acerca de eso, nos amamos nosotros mismos más de lo que debemos amar a Dios. ¿Recuerdan ustedes este ejercicio? Dime, ¿cuál será aquella cosa que más te dolería perder en este mundo? Y si esa cosa no es Dios, entonces no amas a Dios con todas tus fuerzas, ni con toda tu mente, ni con todo tu corazón. Yo por lo menos tengo que decirle que en mi mente por lo menos están mis hijos, está mi esposa, está mi familia. Hay una cantidad de cosas que comparten el amor que yo le tengo a Dios, y me atrevo a decir que dentro de ustedes también. ¿Podemos cumplir el mandamiento? No podemos. Entonces, si la salvación fuera por la ley, ¿quién podría salvarse? Eso es lo que Pablo está tratando de argumentar. Gracias a Dios que la ley que se dio 430 años después no invalidó la promesa, no invalidó el pacto. La ley que se dio 430 años después, al contrario, le vino a dar más valor a la promesa y al pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahora vámonos, ¿por qué le dio más valor? ¿Por qué le dio más fuerza a la promesa? ¿Por qué? Porque nos tenemos que preguntar, entonces, si no podemos cumplir la ley, ¿para qué Dios la dio? ¿Qué malo es Dios? ¿La dio sabiendo que no podemos cumplirla? ¿Para qué Dios dio la ley? Y eso es lo que Pablo está tratando de decir en el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo es categórico en decir, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Se dio por causa del pecado. La ley jamás va a perfeccionar a nadie, porque no se dio para perfeccionar a la gente, como estos judíos la creían. Estos judíos creían que si yo acepto a Cristo, después me puedo perfeccionar a través de la ley o los mandamientos. Y Pablo dice, no se equivoquen. La ley no se dio para perfeccionar a la gente. La ley se dio para mostrarle la realidad a la gente. ¿Y cuál es la realidad? Que todo hombre que es iluminado o que es puesto frente al espejo de la ley tiene que llegar a una conclusión clara. Eres un pecador que merece el infierno. No cumples con los estándares que Dios exige y que tu única salida es que alguien de ti tenga misericordia. La ley dice que fue dada a causa de las transgresiones. La ley nos muestra la rebeldía que hay en el hombre.
La ley nos muestra la magnitud de nuestro pecado. La ley nos dice cuál es el verdadero diagnóstico moral que existe en la raza humana. Y en este sentido, la ley, que la palabra ayo quiere decir guía, tutor. La ley, al mostrarnos nuestra incapacidad, es como que si nos tomara de la mano y nos dijera, no te puedo ayudar, pero yo sé quién te puede ayudar, y te lleva a la simiente de aquel que fueron hechas las promesas. En este caso, la ley te dice que tu única escapatoria no es tu propia justicia, sino que tu única escapatoria es Cristo. Esa es tu única salida. La ley nos dice lo rebelde que somos. Alguien dijo por ahí, oh, entonces me estás diciendo que la ley es mala. No, de ningún modo. Romanos capítulo 7, verso 12, nos dice que la ley de Dios es buena, es perfecta. La ley de Dios es santa. Si el problema de la ley no es que ella es mala, no, la ley es buena. La ley es un buen capitán, dijo alguien por ahí. Nosotros somos malos soldados. El problema no está en la ley es un buen capitán. Nosotros somos malos soldados. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. La ley es buena. La ley muestra la rebeldía natural del hombre. Alguien dijo, ¿quiere saber cómo se hace tiro un césped? ¿Alguien quiere destruir su patio? Es fácil, ponga un letrero y diga, no pisar. Y adivina qué va a pasar. Yo me reía mientras pasaba esto. Hoy día me invitaron a almorzar en la casa de una hermana, de nuestros hermanos queridos. Íbamos en el camino, compramos unas cositas para llevar y algo para picar en el camino, perdone lo glotón. Y le dijimos a uno de nuestros hijos, no se te vaya a ocurrir decirle a tus hermanos que no están, que compramos esto para picar. Y adivina qué pasó. Iba en el camino craneando en qué momento le cuento a mis hermanos. Eso es la ley. La ley nos muestra nuestra rebeldía. Pablo dice que él jamás hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y cuando la ley mostró qué es lo que es la codicia, Pablo dijo, wow, eso lo hago siempre. Debido a que hay algo que mora en todos nosotros. ¿Sabe qué es eso? Pecado. El pecado mora en nosotros. Y Pablo dijo de esta manera, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? No. La ley no es contraria a las promesas, dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Porque si Dios pensara de que el hombre puede cumplir la ley, Dios diría, no hubiese sido necesario mandar a Cristo. Porque si el hombre puede, entonces el sacrificio más ineficiente, y lo digo con tanto temor que por eso busco palabras para decirlo, era el de Cristo. Porque si el hombre puede, ¿para qué lo mandó? Si el hombre puede. Pero aquí dice que la ley, si la ley hubiese podido vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas ¿qué hizo la ley? ¿Qué hizo la Escritura? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, ¿cuál es una de las formas en que la ley actúa? Es que ahora, debido a los estándares de Dios, vemos que todo es un pecado. Todo es un pecado. Incluso aquellas cosas que parecen buenas, es un pecado.
¿Les comento algo? Estábamos en una clase hace muchos años atrás. Estábamos en una clase de consejería pastoral. En las clases de consejería pastoral a uno le enseñan a mirar detrás de la cortina. Nunca quedarse con el primer síntoma. El síntoma no es la raíz de la enfermedad, sino que el síntoma muestra que la enfermedad está más oculta de lo que nosotros pensamos. Y nos tocó evaluar a una persona que se quería suicidar. Todos mis compañeros, incluyéndome yo, nos compadecimos tanto de esa persona, porque cuando nos muestran el cuadro, nos dicen, ok, ¿cómo la aconsejan? Y todo, oye, no hagas eso, por favor, la vida es tan linda, vamos hacia adelante, a lo mejor estás en una tranca emocional y no has logrado ver lo bello que es la vida. Le tocó al profesor, después cuento rápido, le tocó al profesor y dijo, qué pésimos consejeros. ¿No se dan cuenta del pecado de esta persona? El narcisismo que hay detrás de esta conducta. Porque esta persona es tan soberbia que cree que es mejor estar muerta que viva. Porque cree que la vida no es digna de tenerla aquí presente. ¿Sabe qué esconde detrás de eso? Soberbia. Cuando eso dijo el profesor, yo no podía creerlo. Y que cuando nos muestran el verdadero diagnóstico de la persona, efectivamente era eso. Mi hermano, le he dado este ejemplo para que entiendan lo que hace la ley. La ley saca a relucir todo eso que ocultamos. Todo eso que escondemos detrás de una cortina y la forma en la que nos presentamos, la ley lo saca para afuera y nos dice, hey, tu verdadero problema es que estás podrido en algo que se llama pecado. Y tu única solución es que alguien tenga de ti misericordia. Por eso que en el texto Pablo dice, más la Escritura, refiriéndose a la ley lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa, que es por la fe en Jesús, fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Una sola. No te trates de ganar nunca tu salvación, hermano querido. No camines por las veredas de esa locura. No. Sácalo de tu mente. Saca de tu mente que existe una forma de poder merecerte el favor de Dios. Sácalo de tu mente. Todos esos esfuerzos van a ser inútiles. Todas esas formas van a ser, cualquiera que busques, el intelectualismo, no sé, la melancolía, cualquier camino que busques, el servicio en la iglesia, el tocar en el coro, el ser un predicador e incluso ser un pastor. Cualquier camino que tú busques para decir que has logrado ganarte el favor de Dios, fue un camino inútil. Porque la única manera de recibir el favor de Dios es un solo camino. Recibirlo por gracia. Gracia significa recibirlo gratis. Extiende tu mano hacia la misericordia. Porque la misericordia no se exige, la misericordia solo se recibe. Y Dios, que es amplio en misericordia, estará dispuesto a otorgarla a aquellos que la necesitan. No se merece, solo se recibe. No gastes fuerzas en querer impresionar a alguien, menos a Dios. Porque Dios no es como esos viejitos o esas personas que están en una plaza o en un parque
es como esas estatuas humanas esperando que le tiren una moneda para poder moverse. Porque algunos tienen esa idea de Dios, que Dios nos necesita ver haciendo algo para que Él responda a favor nuestro. No, mi hermano, cada vez que Dios responde a tu favor, no respondió porque te vio haciendo algo. Dios respondió porque tuvo de ti misericordia. Cada vez que lo hizo y cada vez que lo hará, lo va a hacer mirándote con piedad. Mirándote con piedad. Y Pablo dice esto: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, en la palabra encerrados, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que se iba a revelar. De manera que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y este es el gran milagro de Dios, de Cristo estáis revestidos. Oh, yo no lo puedo creer. Yo que me conozco, yo sé quién soy. Y que Dios me mire como que si nunca hubiese cometido ni un solo pecado. Así nos mira el Señor cuando nos ve revestidos de Cristo. Nos mira como que si nosotros vivimos la vida que Cristo vivió por nosotros. Y ahora no necesitamos ser descendientes de nada. No necesitamos haber nacido en el Medio Oriente, porque ahora en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Mi hermano, aquí el patriarcado ni el feminismo no tiene ningún sentido, ya que no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. ¿Pero puede hacer un alcance, por favor? ¿Puede hacer un alcance? Fue parte de un trabajo que me tocó realizar. Cuando yo escuché por primera vez la defensa de que la religión promueve el patriarcado, hoy si supieran que la religión, por lo menos el cristianismo, vino a dignificar a la mujer, jamás se le atrevería a decir tal estupidez. ¿Sabía usted que en los tiempos en que la Biblia se escribió, por lo menos en la época romana, sabe cuál era la patria potestad romana, donde la mujer era considerada una esclava? Y es más, la mujer estaba a la misma altura de los esclavos que se vendían, hasta las comercializaban. Y cuando el cristianismo vino y nos presentó la misericordia de Cristo, ¿sabe lo que dijo? ¿Saben qué? Hombres, no se sientan superiores, porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Todos sois unos en Cristo Jesús. Si hay una promesa que dignifica a la raza humana, ¿sabe cuál es esa promesa? La promesa que se hizo a Abraham para que se cumpliera en Cristo Jesús y se derramara sobre todos nosotros. Esa es la promesa que nos dignifica, que ahora en Cristo Jesús somos mirados con piedad, con misericordia. Y yo te quiero preguntar, hermano querido, como una aplicación final a este mensaje, dígame, piensa, reflexiona, ¿qué cosas estás usando? Porque me atrevo a decir que como no somos judíos, judíos podemos ser, pero no judíos. Pero ¿qué cosas estás usando para autojustificarte? ¿Qué cosas estás usando? Dime, ¿qué cosa de las que tú haces es la que te causa tranquilidad de pensar que estás haciendo las cosas bien? ¿En qué estás descansando? ¿En que vienes todos los días? ¿En qué estás descansando? Chiquillos, ¿ustedes descansan en que por último tocan en el coro? Yo podría estar descansando como algunos descansan en que yo soy el pastor de una iglesia.
o algunos de ustedes sean predicadores de este lugar. ¿En qué poder estar descansando? Cualquier cosa que estés descansando y eso no sea Cristo, estás buscando algo en que autojustificarte. Pero te digo una cosa, deséchalo. Deséchalo. Desecha todo aquello. Porque incluso si pragmáticamente, es decir, te ha resultado, has tenido resultados favorables, te voy a decir algo. Esos resultados son simplemente las muestras de misericordia de Dios que podrían derramarse sobre tu vida para demostrarte que aún en tus locuras y en tus torpezas, alguien de arriba te mira con misericordia. No caigas en esas locuras. Al contrario, que la motivación tuya para servir a Dios sea solamente esta: reconocer que este Dios de misericordia, que me ha hecho participante de las promesas en Cristo Jesús, hoy día ha querido derramar bendición sobre mi vida, no porque yo la merezca, sino que porque Él es amplio en misericordia, grande en amor, que por amor al sacrificio de su Hijo está dispuesto a otorgarnos esos beneficios a nosotros. Mi hermano, escúchame, es solo eso. Esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. Esa es la gran diferencia. Todas las religiones necesitan del mérito humano. Sin embargo, el cristianismo exalta el mérito de Cristo a favor de los necesitados. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. ¿Por qué somos sus hijos? Por misericordia. ¿Por qué las bendiciones de Dios nos alcanzan? Porque estamos revestidos de Cristo. De modo tal que todo lo que hacemos, lo hacemos como resultado de la gratitud que tenemos a esas misericordias que hoy disfrutamos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Aleja de ti cualquier idea de autojusticia, aléjala y descansa en Cristo. ¿Sabe por qué tienes que alejar cualquier idea de autojusticia? Porque siempre te vas a ver cayendo. Siempre te vas a cansar. Siempre te va a resultar un tiempo y al otro tiempo vas a sentir que fracasas. Eso siempre va a pasar. Incluso todos aquellos, ejemplo, los que tomaron el paper de lectura bíblica por un año. ¿Cuántos comenzaron en enero? ¿Y cuántos continúan todavía? Hermanos, nos pasa a todos. ¿Quiénes de ustedes son de los que leen un libro, leyeron el primer capítulo y asumieron que lo leyeron en todo y quedó guardado? Lo mismo pasa con nuestra vida. A todos nos pasa así. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos aquí, en este cuerpo y en esta vida, esa es nuestra verdad y nuestra realidad. Por lo tanto, podemos decir, gracias a Dios, que lo que disfrutamos es que la promesa del heredero ha sido compartida con nosotros. Y ese es el beneficio de la iglesia. Ese es el beneficio de nosotros. Somos cristianos, somos hijos del Señor, somos herederos, porque las promesas y las misericordias del heredero se nos han sido conferidas. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias. Nos bendice, Señor. Nos bendice tu amor. Nos bendice tu gracia. Aleja de nosotros todas aquellas cosas
que quieran estar por encima del valor esencial que es Cristo Jesús. La verdad, Señor, es que cuando entendemos que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, nosotros quedamos sin excusa y comprendemos que la única manera de poder disfrutar la salvación, la vida eterna, aún la vida venidera, Señor, la única forma para poder disfrutarla es que aún ese dolor que la ley provoca de hacernos insuficientes nos guíe al lugar de la misericordia. Ese lugar es Cristo. Señor, yo como pastor te pido, te suplico, te ruego que eso no sea algo intelectual en la mente de los que aquí están cobijados, sino que sea una realidad para que podamos descansar incluso cuando pecamos y no nos sentimos dignos de levantar la cabeza producto de la culpa. Que podamos pensar en la cruz, que podamos pensar en Cristo y en su misericordia derramada sobre nosotros y entender no solo que nuestra justicia no debemos buscar el deseo de ganarnos tu favor, sino también no nos quedemos en la pena ni en las derrotas, engañados por el pecado, creyendo de que una vez que hemos pecado no tenemos derecho a la misericordia, porque sería exactamente lo mismo, es decir, tanto en la justicia como en la derrota no hemos sacado la mente de nuestros méritos. Pero hoy ponemos nuestra mente en Cristo para pensar que no soy yo el que se gana tu favor, pero aún si he pecado, no soy yo el que se gana la restauración, sino que Cristo es el que nos levanta. Porque como dice, Señor, el salmista, si 7 veces se cae el justo, las 7 veces Jehová le levantará. Que podamos pensar que somos el resultado de tu misericordia y que no hay otro camino, no existe otra manera, porque solamente es tu misericordia la que nos ha alcanzado. Eso sea un descanso suficiente para tener paz y caminar con alegría, y no solo con alegría, sino también con gratitud. A ti el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.